Muchas gracias, Lilian. Siempre es un gran gusto sentarme en una mesa donde se habla sobre el buen periodismo y sobre todo se habla sobre Carlos Castañeda. Carlos, Lilian lo dijo, tuvo un rol muy importante en la CIP, en dos partes de la CIP. En una parte, en lo que en aquellos años decíamos, se llamaba el Centro Técnico de la CIP y que hoy día es el Instituto de Prensa de la CIP. Y Carlos, en esta división de la CIP, recorrió América de punta a punta, transmitiendo su mensaje, transmitiendo su discurso, transmitiendo sus conocimientos que llevaba a cada parte donde se necesitaba. La frase predilecta de Carlos era vestir el muñeco. Vestir el muñeco para él era sentarse, lo que hemos estado trabajando en una sala de redacción, y tenemos que empezar a diseñar el diario del día siguiente. En los tiempos viejos uno se sentaba con un lápiz rojo y azul y hacía un diseño para empezar a programar cómo iba a ser el diario del día de mañana en una hoja de diseño. Y Carlos llamaba a vestir el muñeco porque era hacer el diario del día siguiente, era como armar un espectáculo, y escuchar a Carlos era apasionante. Escuchar a Carlos era compartir con él todos sus conocimientos, y escuchar a Carlos era, en cierto sentido, sabiduría del periodismo. Pero también Carlos tuvo otro sombrero en la CIP, el sombrero que también Lilian acaba de mencionar, de vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa, que es nuestro corazón en esta institución. La CIP es una institución que vibra y defiende los principios de la libertad de prensa, y este trabajo se realiza a través de una comisión que tiene vicepresidencias en todo el hemisferio, y cada país reporta a la CIP sobre los desafíos y los ataques que hay contra la prensa. Carlos fue primero vicepresidente por Puerto Rico y después fue vicepresidente por Cuba. Siendo Carlos vicepresidente por Puerto Rico, nosotros hicimos una asamblea en Puerto Rico y llegamos allá, pero previo a eso había un enfrentamiento muy fuerte entre el periódico, entre la prensa y el gobernador don Pedro Rosselló. Llegó al extremo de que en una entrevista con Rosselló hubo un intercambio muy fuerte entre las autoridades de la CIP, y Rosselló prácticamente los expulsó de su oficina. Y a las pocas semanas nos reunimos en Puerto Rico para empezar la asamblea de la CIP en Puerto Rico. Y justamente cuando estábamos sentados en la asamblea para empezar el debate de los informes de la Comisión de Libertad de Prensa, que va país por país, empieza, ¿cierto?, con todos los países del hemisferio, y mientras esperábamos el turno de Puerto Rico, se levanta Carlos a dar su informe sobre la libertad de prensa en Puerto Rico, y todas las luces del hotel se apagaron. Llegó al extremo de que había un expresidente de la CIP, un señor mayor que tenía un problema de enfermedad y quedó atrapado. Bob Brown era el dueño de Leighton & Publisher, un periódico muy importante, un semanario muy importante de Nueva York. Quedó él encerrado en un ascensor, y realmente fue pánico porque la sala quedó oscura, no se veía nada. Evidentemente era un sabotaje. Bueno, abrimos las ventanas, se pudo leer los informes con luz artificial, terminamos la sesión, y al día siguiente venía el gobernador Rosselló a inaugurar la asamblea de la CIP. El presidente de la CIP, que cambia todos los años y que en aquella oportunidad era Oliver Clark, el dueño del Gleaner de Jamaica, es un señor con mucho ánimo con una picardía muy grande. Entonces a él le tocó recibir al gobernador Rosselló y presentarlo. Entonces Oliver se sentó en el podio y le dijo: gobernador, bienvenido a la CIP. Usted debe saber que ayer, mientras estábamos reunidos, curiosamente la luz se apagó en este edificio y tuvimos que continuar la sesión sin luz. Y para que eso no pase hoy día, le dijo, yo le traigo esta linterna para que usted, si se corta la luz, y le pasó la linterna, si se corta la luz, para que usted pueda leer su discurso.
Ese recuerdo fue muy simpático y quedó, cierto, en las anécdotas de la CIP, de una institución que ustedes están hoy día en lo que es la casa de la CIP. Este edificio es nuestra sede, es el edificio Jules Dubois. Jules Dubois era un periodista del Chicago Tribune que en los años 50 fue famoso por sus enfrentamientos con los dictadores de aquella época. Jules Dubois se iba a la Nicaragua de Somoza, se iba a pelear con Trujillo, y realmente fue uno de esos peleadores grandes que tuvo la CIP. Tan peleador fue que Jules Dubois murió peleando por la CIP, le dio un ataque al corazón y se murió durante una misión que se hizo a Colombia. Después de eso, la CIP no volvió a Bogotá porque se pensó que era una ciudad no peligrosa por los criminales, sino que peligrosa por la altura, ¿no? Que es muy complicado. Sin embargo, ese señor Jules Dubois dejó en la historia de la CIP un nombre muy bien reconocido, a tal extremo que cuando la Fundación McCormick, que era dueña del Chicago Tribune, decidió entregarle a la CIP subsidios para tener una sede propia, porque nosotros nunca teníamos sede, nosotros andábamos arrendando de lugar en lugar. Tuvimos muchos años en el Diario de las Américas, tuvimos también al principio en el Miami Herald, aunque realmente la sede de la CIP siempre estuvo en Nueva York hasta el año 72, que nos cambiamos a Miami. Y cuando McCormick nos regala este edificio, nos dice, lo único que nosotros queremos es que ustedes nombren ese edificio con el nombre de Jules Dubois. Y ustedes ven al frente del edificio que se llama Edificio Jules Dubois de la Sociedad Interamericana de Prensa. Esa es la historia de Jules Dubois. Esta sociedad empieza el año 1926, cuando, cierto, el presidente de Estados Unidos invita a un grupo de periodistas latinoamericanos con el concepto de unir América, con el concepto de crear una institución que fuera el puente del entendimiento de América, del norte hacia el sur. En aquel tiempo era el traspaso de la tecnología y del conocimiento del norte hacia el sur. Y esa fue la base de la CIP. Y la CIP empieza ya el año 26, aunque curiosamente con las guerras mundiales no nos fundan hasta el 17 de mayo de 1942, cuando es la fecha oficial del nacimiento de la CIP. Y de ahí entonces hemos seguido avanzando, siempre con la meta, con el norte, de defender los principios de la libertad de expresión, de defender el buen periodismo, de defender, cierto, ese derecho del pueblo a estar informado. Ese derecho que tan bien Carlos Castañeda llevó en su vida, en su trabajo por la CIP. Y la CIP hace un trabajo fantástico, hace un trabajo maravilloso de esta defensa, que lo hemos hecho desde el año 1942 hasta la fecha. Tenemos una cantidad de tradiciones muy importantes. Una de las tradiciones es que los presidentes duran un año, mi jefe dura un año, y eso siempre yo digo, ¿es bueno o es malo? Es bueno porque a veces el presidente es muy bueno y yo me quisiera quedar con él. Y es malo también porque a lo mejor a veces el presidente no es tan bueno y uno quiere que se vaya luego. Pero bueno, siempre tenemos esa rutina de presidentes que duran un año. El anterior presidente, y siempre una rutina de presidentes latinoamericanos y de Estados Unidos. El año pasado acabamos de terminar la asamblea en Denver hace unas semanas atrás, la semana pasada, y allí terminó su periodo como presidente Jaime Mantilla de Ecuador, y asumió Elizabeth Valentine, que es una señora de Durango, del estado de Colorado, que es la nueva presidenta en ejercicio de la CIP. Evidentemente que la CIP realiza sus funciones a través de mucho trabajo, de misiones, de visitar los países en problemas y de observar lo que ocurre en cada país de América. A través de la historia de la CIP, las peleas, los enfrentamientos con los dictadores han sido famosas. Sobre todo si empezamos en los años 50 con Perón en Argentina y seguimos, ¿cierto?, con Pérez Jiménez, con Trujillo, con Stroessner, con Pinochet y uno que todavía nos sigue molestando todos los días, que se llama Castro, que ha sido tal vez el hueso más duro de roer de todos los dictadores que hemos tenido. Y allí entonces, en ese esquema de defender la libertad de expresión, la CIP ha dado luchas y batallas fantásticas por defender el derecho del pueblo a estar informado, por defender el derecho de un periodismo independiente que esté ajeno de los gobiernos y que el pueblo pueda recibir esa información diversificada que es tan importante y que es tan bonita recibir.
yo siempre digo de que no hay cosa más linda cuando uno está sobre todo en un país de América Latina, hoy día no se observa tanto en este país, y va a un kiosco de noticias. A mí me gusta ir, siempre lo hago en Buenos Aires, y en el kiosco de noticias están todos los diarios, están los diarios de todas las tendencias, y uno elige el diario que quiere. Y uno elige el diario que quiere, ¿por qué? Porque cree en ese diario. O sea, yo compro este diario porque este diario es el que me informa y yo creo lo que me dice. Y allí está la base del buen periodismo, que es la credibilidad. Pero decía yo de que la CIP ha tenido luchas fantásticas por la defensa de la libertad de expresión, y yo voy a resumir algunas de ellas porque no quiero dar demasiado antecedentes y dejar cierto más tiempo para mis colegas y también para que ustedes puedan integrar un diálogo al final de esta conferencia. Tal vez una de las peleas más importantes de la CIP fue contra la colegiatura obligatoria de periodistas, algo que inventaron los gobiernos dictatoriales como una manera de controlar la profesión. Y allí está lo que dice nuestra declaración de Chapultepec, que el carácter colegiado de los periodistas debe ser absolutamente voluntario. John Milton, en su libro Areopagítica, ya clamó porque la libertad para escribir no tenga ninguna licencia oficial. El hombre nace libre, el hombre tiene derecho a escribir y nadie tiene el derecho a ponerle una tarjeta encima para que pueda cumplir esa función. Y allí está, la gran lucha que hace la CIP y que pide una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana, basado, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación, entrega el año 1985 una opinión que para nosotros es importante y que la voy a leer, y dice: la colegiatura obligatoria de periodistas, en cuanto impide el acceso de cualquier persona al uso pleno de los medios de comunicación social como vehículos para expresar o transmitir información, es incompatible con el artículo 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esa fue un respaldo a nuestro clamor de que esa traba que estábamos viendo nosotros en el periodismo, de pedirle a los periodistas que tuvieran una licencia, como tiene un médico, como tiene un abogado, como tiene un ingeniero. Nosotros no estamos en contra, del perfeccionamiento de la profesión, de que el periodista esté bien preparado, pero estamos en contra en que exista un colegio que obligue a tener una licencia, porque eso es anticonstitucional y va contra los principios humanos. Otra de las grandes luchas de la CIP fue la lucha contra el nuevo orden mundial de las comunicaciones de los años 80, cuando los gobiernos del tercer mundo, hablaron de que el poder informativo estaba en poder de las grandes agencias noticiosas y que había un desnivel en el mundo informativo, que los países desarrollados controlaban a los países subdesarrollados, sobre todo por el dominio que tenían las agencias mundiales como la UPI, la AP, la France Press, la Reuters. Al mismo tiempo de que se llevaba a cabo esta reunión de la UNESCO el año 1980, donde la CIA hace un gran trabajo para impedir que se controle, en el fondo era controlar la profesión por parte de los gobiernos. O sea, en lugar de tener una prensa independiente, de que los gobiernos fueran los dueños de la comunicación, como hoy día todavía se dice, y ustedes han leído las noticias, hace algunos meses atrás hubo presidentes por ahí que decían que la información es pública, igual que el agua potable, que la electricidad y que los servicios de hospitales. O sea, la información es pública y tiene que estar controlada por los gobiernos. Imagínense ustedes lo que significaría una información pública controlada por los gobiernos. Pero eso evidentemente no pasó, y fue así que la declaración de Charleroi, una declaración muy importante que se redactó en el año 80, pidió a la UNESCO que parara esa arremetida y que abandonara los intentos de regular la profesión. Esa fue también, junto con la colegiatura obligatoria, otra de las grandes batallas de la Sociedad Interamericana de Prensa, como han sido también todas las batallas contra las censuras. Las censuras empezaron, con la censura directa, donde los dictadores de la época de los años 60 enviaban censores a los periódicos para que ese censor militar colocara una cruz sobre la noticia que no se podía publicar al día siguiente. Y fue famoso, por ejemplo, en algunos países, como en Brasil, cuando el principal periódico de Sao Paulo, o Estado de Sao Paulo, publicó una vez una página con huecos blancos en la primera página, porque eran censuras, ¿no?, que había el censor militar había eliminado.
Esos casos de los militares, ¿cierto? De los militares de los años 70 y los 80 fueron tal vez las censuras más extremas en aquel tiempo. Y luego pasan por otros tipos de censuras que son más subliminales, como por ejemplo el control del papel. Evidentemente que estamos hablando de prensa escrita, y los gobiernos a través del control del papel trataron, ¿cierto?, de controlar la prensa, como ocurrió con Pipsa en México, como ocurrió con la papelera en Chile y como ocurre hoy día con papel prensa en Argentina. Un control por el papel. En Chile, por ejemplo, fue famosa la frase en el tiempo cuando estuvimos en el gobierno de Salvador Allende, de que decía la papelera no. O sea, cualquier cosa se podía aceptar, pero no que controlaran el papel, porque controlar el papel era controlar la conciencia del pueblo. Otro tema es la publicidad oficial. La publicidad oficial que pertenece a los gobiernos y que se da a un periódico o a un medio de comunicación con el fin, ¿cierto?, de premiar o castigar. Y eso significa, ¿cierto?, comprar la mente del medio de comunicación. Todas estas censuras son pequeñas ante la censura del crimen. El crimen del periodista, cuando se mata al mensajero, evidentemente que es la censura máxima. Y fíjense ustedes de que este año, el año 2013, tenemos 13 periodistas asesinados en América. 4 en Brasil, 3 en México, 2 en Colombia, 1 en Paraguay y 1 en Honduras. Y esto significa, ¿cierto?, la censura máxima que puede ocurrir en un medio de comunicación cuando el mensajero muere. Porque no muere solamente el periodista, muere la información, muere la posibilidad de que el público pueda tener acceso a la información. Y otra forma que hoy día es muy famosa y muy conocida de controlar la prensa, y ayer ustedes han leído en Argentina, ¿no?, que la Corte Suprema de Argentina endorsó una medida que llevó adelante el gobierno de ese país, son las famosas leyes de prensa, las leyes de prensa para controlar los medios de comunicación. La CIP siempre lo ha dicho, la mejor ley de prensa es la que no existe. ¿Por qué? Porque a través de las leyes de prensa los gobiernos controlan la comunicación y controlan, ¿cierto?, la información. Evidentemente que estas son las formas más típicas de censura que han ocurrido en la historia, pero también hoy día tenemos una censura, así como hubo en los años 80 contra el nuevo orden mundial de las comunicaciones, hoy día empieza una nueva censura, que es un nuevo orden de las comunicaciones, pero dirigida al Internet. Marshall McLuhan, en los años 60, hablaba de la aldea global. Y esa aldea global hoy día existe. Hoy día yo, ¿cierto?, a través de este aparatito puedo comunicarme con todo el mundo y puedo saber lo que pasa en todo el mundo. Y eso está respaldado, ¿cierto?, por muchos pensadores, muchos investigadores. Por ejemplo, James Brady, que fue director del Washington Post, decía que los medios sociales constituyen una magnífica vía para que los lectores jóvenes lean las noticias. Y Edan Weir, director de desarrollo de negocios de Facebook, dijo que había más de 400.000 programadores trabajando en nuevos proyectos de Facebook y 25.000 aplicaciones ya creadas para la plataforma de Facebook. ¿Y por qué el Internet y por qué todas estas redes sociales son tan buenas y son tan expeditas? Porque es más fácil llegar al mensaje, se abren nuevos espacios para medios silenciados, es más fácil para las personas reunirse y debatir, es más difícil para los gobiernos censurar y es más fácil encontrar información. Pero la censura llega siempre. Y ustedes lo ven que hoy día la censura también está en el Internet. Y veamos lo que pasa en el mundo. En Birmania, por ejemplo, hay 3 sistemas autónomos de Internet, uno para los ciudadanos, uno para el gobierno y otro para los militares, cada uno con diferentes niveles de acceso. En Corea del Norte no existe acceso a noticias provenientes de otras partes del mundo o de cualquier tipo de medio independiente. Cuba tiene una historial de prohibiciones de tenencia de teléfonos celulares y computadoras. En Eritrea, todas las comunicaciones tienen que pasar por Erifel, que es la compañía estatal de comunicación. Evidentemente que esto ha llevado, ¿cierto?, a muchas instituciones, incluida la CIP, a defender el Internet. Porque el Internet en manos de los gobiernos significa el Internet en manos del control de la información, como ocurría, ¿cierto?, con el papel o ocurría con diferentes formas de controlar la información. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy día nuevamente nos enfrentamos a una nueva forma de censura a través del Internet y estamos siendo partícipes de una gran
discusión en los foros internacionales donde se observa que existe, ¿cierto?, esta forma de querer censurar, de querer eliminar, de querer controlar la información. Esa es la historia que les quería contar. Les quería contar esa historia porque creo que es bueno en el marco de referencia de esta conferencia, en recuerdo de Carlos Castañeda, hacer un recuento de cómo ha sido la lucha por la defensa de estos principios, cómo ha sido la lucha que ha llevado adelante la CIP, lo que hemos hecho y cómo se presentan, ¿cierto?, los diferentes escenarios para controlar la información. Hay mucha gente que piensa que la pelea está perdida. Por ejemplo, Juan Luis Cebrián, director del País de Madrid, en una asamblea de la CIP un año atrás, nos dijo lo siguiente: los periódicos ya están muertos. Dijo que la prensa había dejado de ser el cuarto poder. Cuando me preguntan si los periódicos van a morir, yo digo, están muertos. Yo respeto mucho y quiero mucho a Juan Luis, un gran amigo, pero estoy totalmente de desacuerdo con eso. No es porque uno trabaje con los periódicos, pero yo creo que el periódico, igual que cuando se descubrió la radio con Marconi o cuando apareció la televisión, va a subsistir. Y yo tenía por acá algunas estadísticas que hablaban de cómo cierto, la permanencia del mensaje es tan importante en lo que viene del futuro del periodismo. Y yo creo que realmente el ser humano, para respirar libertad, para respirar independencia, necesita periodistas y medios de comunicaciones independientes que le digan lo que debe saber. Cuando esa información está controlada por los gobiernos, eso significa propaganda. Por eso nosotros decimos, por ejemplo, en Cuba no hay periodismo, en Cuba hay propaganda, porque todos los medios de comunicación en Cuba, o el medio de comunicación oficial, es la voz del Partido Comunista. Yo quiero terminar con una reflexión que no es mía, es del presidente anterior de la CIP, de Jaime Mantilla. Jaime Mantilla dejó su cargo de presidente la semana pasada en Denver y al despedirse de la CIP dijo unas palabras muy lindas que yo las recogí en esta presentación y que se las quiero leer. Él dijo que de acuerdo a Albert Camus existen 4 medios para lograr que el periodismo y el periodista pueda seguir siendo libre ante la supresión de ese derecho. Él dice en primer lugar, Camus, que la lucidez para luchar contra el odio y el culto a la fatalidad, defendiendo lo que se cree verdaderamente. El rechazo a las imposiciones, a ese ascenso de la estupidez. El periodismo honesto se asegura de la autenticidad de los hechos que narra. Un periódico libre se mide tanto por lo que dice como por lo que no dice. Esta libertad negativa es de lejos la más importante de todas porque prepara el advenimiento de la verdadera libertad. La tercera, la ironía. Un espíritu que tiene el gusto y los medios de imponer prohibiciones es impermeable a la ironía. Por ello sigo siendo un arma sin precedentes contra los demasiados poderosos y complementa el rechazo, pues permite no solo repeler lo que es falso, sino decir a menudo lo que es verdadero. Un periodista, dice Camus, debe ser necesariamente irónico, pero la búsqueda de la verdad y la verdad no podrán sostenerse sin la obstinación. Las amenazas, las suspensiones, las persecuciones obtienen generalmente el efecto contrario a aquel que se propone. Por ello, la obstinación se opone al servicio de la objetividad y de la tolerancia. Estas son las 4 principios que nos dejó Camus y que Mantilla repitió en su discurso de despedida y que yo quería traer hoy día a la luz de este foro, al mismo tiempo de agradecerles por estar aquí en la sede de la CIP y decirles que nuestro compromiso es un compromiso, cierto, que está bendecido por los principios fundamentales del periodismo, los principios fundamentales del periodismo de que se informe, de que se luche contra la censura y que el pueblo es el que tiene derecho a la información y esa información no pertenece a ningún gobierno, sino que al pueblo. Muchas gracias. Gracias, Luis.